Los martes no se entenderían a quién está pasando sin nuestro espacio SINAI, un espacio dedicado a la ciencia y a la investigación que se desarrolla en Navarra con agentes del SINAI, del Sistema Navarro de I+D+, y que coordina Aditec y cuyos proyectos colaborativos financia el Gobierno de Navarra. Antes de conocer el proyecto de hoy, les voy a presentar a nuestros protagonistas, a Fernando Bimbela, profesor del Departamento de Ciencias e investigador vinculado al Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas de la UBNA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también saludamos a Cristina Salazar, líder del grupo de la Unidad de Investigación Avanzada del Departamento de Nanotecnología en el Centro Tecnológico Lurederra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a conoceros más. Vamos lo primero de todo a conocer el proyecto de hoy, el proyecto Reduce Nano 2.0. El objetivo de este proyecto es desarrollar estrategias que permitan la reducción de partículas compuestas de nanoóxidos con fuentes de carbón de origen renovable como pueda ser la lignina. Estamos hablando de tecnología de materiales. En nuestro caso partimos de óxido, lo pasamos a metal y lo que queremos ver es esos nuevos metales que surjan a partir de esta reducción, a partir de estos procesos, qué nuevas propiedades ofrecen en cuanto a propiedades mecánicas, térmicas, a distintos procesos donde puede haber un reto técnico en cuanto a propiedades de materiales. La lignina es el adhesivo natural de las plantas, es lo que mantiene las fibras vegetales unidas. Una de las alternativas que se plantea es que la lignina pueda sustituir a otras fuentes de carbón de origen renovable que se pueden obtener, como pueda ser carbones vegetales obtenidos por pirólisis. Estamos realmente en un estadio no tan cercano, vamos a decir, a la aplicación. Queremos ver a otro nivel si podemos ofrecer cosas que no sigan la transición normal, ¿no? En ocasiones nos vemos muy limitados por las capacidades que tienen los hornos donde llevamos a cabo estos experimentos de reducción, ¿no? Que requieren del empleo de altas temperaturas. Y además estas condiciones experimentales en ocasiones provocan el deterioro de los elementos donde se llevan a cabo estos experimentos, ¿no? Como puedan ser los reactores. La transformación de óxido a metal no es algo sencillo y claro, el hecho de haber conseguido ya reducir varias de las muestras con las que hemos estado trabajando es el mejor resultado, ¿no? El siguiente punto en el que queremos trabajar es darle forma a ese material metálico nuevo y conseguir ya validar esas propiedades mecánicas o incluso fabricar un material que sea fuerte pero a la vez ligero. Bueno, ese tipo de retos es en los que estamos queriendo llegar. Tenemos la suerte de trabajar con un grupo con el que llevamos ya años de interacción. Es bastante fluido toda la interacción y luego, por supuesto, la complementariedad técnica, ¿no? Sí que destacaría que es fundamental que los socios que van a desarrollar un proyecto colaborativo se conozcan bien y puedan explotar al máximo las capacidades de cada socio para lograr un resultado más satisfactorio que si intentaran desarrollar los proyectos por separado. El tema de agilizar y llegar antes yo lo veo de lo más interesante. Cristina, Fernando, ya solo falta que nos lo expliquéis vosotros aquí en directo. ¿Qué es este proyecto y cuál es su objetivo? Bueno, pues un poco el proyecto surge dentro del área de nanotecnología, dentro del Centro Tecnológico Lurederra. Al final, además de estar fabricando diferentes materiales, estamos constantemente buscando qué aplicaciones, qué efectos, cómo podemos implementar en el mercado estos materiales. Y el foco se puso en los materiales metálicos. Una vez que nos centramos en esa naturaleza de material, lo que intentamos ver es si partiendo de materiales a escala nanométrica podemos conseguir unas propiedades mejoradas en esos nuevos materiales metálicos. Entonces, para eso ideamos un proceso así, un concepto muy sencillo. Partimos del óxido a escala nanométrica, lo transformamos a metal, también intentando mantener al máximo esa escala, y luego con ese metal finalmente conseguimos conformar una serie de piezas metálicas, ¿no? Para hacer eso
pues buscamos unos socios que fueran compatibles con nosotros, complementarios, y un equipo con experiencia en materiales y en química avanzada, como es el grupo en el que trabaja Fernando, ¿no? Fernando, de hecho, nos habéis traído aquí un poquito para entender mejor el proceso, ¿no? Para acercárnoslo un poco y también acercarlo hasta los salones de las casas. Contadnos. Así es. Bueno, no es muy difícil una vez que lo ves, digamos, gráficamente, ¿no? O visualmente. Nosotros partimos del material que nos proporciona el Centro Tecnológico Lourdes de Derra, que son unos óxidos metálicos en este caso, y bueno, pues nosotros lo que proponemos es intentar reducir estos óxidos mediante materiales de carbón de origen renovable, para intentar que el proceso además sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y bueno, una vez que hemos optimizado un poco el proceso y estudiado una serie de condiciones de reacción, somos capaces de obtener estos materiales, que son ya material reducido. O sea, desde el óxido, Fernando, perdón, desde el óxido, que sería el primer paso, ¿no? Ese claro. primer... El polvito naranja. El óxido que tiene que fabricar Lourdes de Derra con su tecnología. Se sigue avanzando. Ese sería el punto de partida. Tenemos ahí ese punto de partida. Es ese. Y seguimos. Y luego, pues con el material que hemos aislado de la biomasa residual, nosotros utilizamos un serrín de madera de una explotación agroforestal. Extraemos esta lignina, que como comentaba en el vídeo es el adhesivo natural de las plantas, y es una fuente de carbón renovable que podría tener aplicación en estos procesos, ¿no? Y el resultado entonces son estos materiales reducidos que tienen, como veis, un brillo característico metálico. Y luego, del naranja al gris. Eso es. El color cambia también, efectivamente. Y luego, pues la idea es intentar acometer estrategias que permitan conformarlos en forma de unas piezas más consistentes, casi podríamos hablar incluso de lingotes, con vistas a su posterior aplicación en la industria, ¿no? Porque Por ejemplo, ¿qué ejemplos podéis darnos? Pues la verdad es que, a pesar de que estamos en este estadio inicial, sí que tenemos en mente muchas posibles aplicaciones, ¿no? Estamos hablando de materiales que, gracias a ese origen nanométrico, puedan tener propiedades diferentes. Estamos pensando en que sean materiales con buenas propiedades mecánicas, duros, fuertes, pero a la vez ligeros. Estamos pensando en materiales que puedan resistir mejor la corrosión o agresiones térmicas, por ejemplo. Entonces, claro, al final estamos hablando de materiales metálicos, estamos rodeados de materiales metálicos, tornillos, estructuras, están por todas partes, pero pensando en las propiedades que podemos conseguir dentro de este proceso, yo creo que podríamos destacar dos sectores. Por un lado, el sector del transporte. Si nosotros conseguimos unos materiales que sean seguros, que sigan teniendo las propiedades adecuadas, ¿no? de dureza, pero que sean más ligeros, eso implica menor consumo de combustible, menor consumo de las baterías eléctricas. Entonces, cualquier vehículo eléctrico, coches, camiones o incluso dentro del sector transporte, los aviones, todo lo que sea reducir pesos, pues la verdad es que tienen buenas consecuencias, ¿no? para reducir consumos y que sea al final también pues, más sostenible. El otro sector que yo destacaría para este tipo de aplicaciones serían los casos en los que se demande unas propiedades especiales, ¿no? Especialmente duros los materiales, sobre todo en temas de durabilidad. Y ahí el sector sería las energías renovables. La idea es que cada vez se implementen en más lugares, que cada vez más energía proceda de esas fuentes renovables, y si yo puedo generar unas estructuras que aguanten mejor a la corrosión, que aguanten mejor a todo tipo de agresiones, pues menos mantenimiento y más fácil para colocarlos en zonas también más alejadas, dentro del mar, estas tecnologías offshore que se están desarrollando. Entonces, por esas zonas podrían ser nichos bastante claros de aplicación. Multitud de beneficios sin ninguna duda que están ahí, pero es verdad que volviendo un poquito a ese proceso, en el vídeo os escuchábamos hablar también de romper con la transición normal. ¿Qué queréis decir con eso? Bueno, el proceso en sí de reducción de los metales, o sea, de los óxidos metálicos a metal, es un proceso que es conocido, ¿no? De hecho, los procesos de siderurgia, los altos hornos, ya utilizan procesos similares para poder llevar a cabo esa reducción de los óxidos y convertirlos en metal. La idea que proponemos aquí es intentar darle una vuelta, ¿no? Y aparte tenemos unos materiales que tienen unas características únicas, porque las nanopartículas que fabrica Lourdes de Derra
pues evidentemente no se asemejan a los procesos de alto horno que se llevan a cabo para obtener pues, acero, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Fernando, estamos viendo un vídeo que nos habéis mandado, ¿no? Y queremos que nos expliques un poquito, porque ahí sí que te estamos viendo a ti en acción, ¿no? Cuéntanos. Bueno, dentro de las distintas estrategias que acometemos para poder llevar a cabo el proyecto, pues una de las posibilidades era intentar obtener, como decía, ¿no?, estos lingotes, y eso lleva al requerimiento de diferentes condiciones de operación. Utilizamos diferentes atmósferas de reacción en ocasiones, también temperatura, agentes reductores y en ocasiones incluso el empleo de fundentes, materiales fundentes que nos permitan obtener estos materiales conformados que idealmente buscamos que tengan unas buenas propiedades, ¿no?, para los fines que ha comentado antes Cristina. Pero es un proyecto que ha requerido de mucha investigación, ¿no? Que detrás hay un proceso largo de investigación. Sí. Y todavía quedará un poco más, ¿eh? O sea, al final estamos... Y no exento de dificultades, sí. Bueno, ¿dificultades como cuáles, por ejemplo? Bueno, el problema que tienen estos procesos a escala de laboratorio, como la que nosotros podemos acometer con nuestros medios, es que no siempre es fácil alcanzar las temperaturas que se requieren para poder lograr una buena reducción de los óxidos y obtener además un material con unas características adecuadas, ¿no? Eso nos lleva pues que a veces tenemos que ir al límite y en algunos casos pues evidentemente esto hace que los materiales y los reactores que utilizamos pues puedan sufrir daños y bueno, pues tenemos toda clase de vicisitudes que tenemos que superar. Cristina, ¿estás de acuerdo? Es un camino difícil, complicadísimo para llegar, que hay que superar sí o sí. Sí, a ver, partimos de un punto de ventaja en el sentido de que al final estamos partiendo de materiales nanotecnológicos, esa escala nanométrica hace que sean materiales más reactivos y que las condiciones que hacen falta para esa transición, esa transformación a metal, sean menores que las que serían en un alto horno. Entonces, esa es la premisa inicial, pero a la vez son materiales más desconocidos. Entonces nos tenemos que enfrentar a ajustes por el camino pues que no es capaz de anticipar hasta que no vas haciendo cada uno de los pasos, ¿no? Al ser un proyecto secuencial, el tamaño de partícula que nosotros consigamos, la fase cristalina o incluso el grado de aglomeración de ese primer paso de generación del polvito naranja, ¿no?, ese primer paso ya va a tener consecuencias en los siguientes pasos, ¿no? Ya esas propiedades que nosotros consigamos van a influir en cómo son los procesos posteriores de reducción e incluso en cómo van a quedar las piezas finales. Por eso, parte de la dificultad es el conectar todo y conseguir las buenas propiedades al inicio para que luego todo vaya bien, ¿no? Fernando. Ya una apostillaría algo más, es que por la parte de la biomasa también la lignina, dependiendo de cómo tú la extraigas de la biomasa residual, tiene unas propiedades diferentes. Eso lleva a que en ocasiones tengamos que explorar distintas alternativas de aislamiento de este material y comprobar cómo se comporta una vez que nosotros lo empleamos como agente reductor, ¿no? Y eso también lleva una dificultad asociada, ¿no?, en la parte de conocer mejor este material. Y entiendo que también agilizar el proceso, ¿no?, y llegar a tiempo también es clave. Ciertamente, evidentemente es así, ¿no? Bueno, tenemos que intentar en la medida de lo posible obtener estrategias que permitan llevar a cabo esta reducción de manera satisfactoria y en un tiempo razonable, porque luego la idea es intentar buscar la aplicación industrial en un futuro. También me imagino que el trabajo en equipo, una vez más, es importantísimo. Lo mencionabas, de hecho, tú antes, Cristina. ¿Cómo ha sido el trabajar con las diferentes entidades? En este caso solo puedo hablar bien de esta colaboración porque somos grupos que nos conocemos desde hace tiempo, ha sido siempre muy fluido el trabajo y entonces en este caso, por ejemplo, que estamos hablando que nos hace falta saber cómo se está comportando en el proceso 2 para poder hacer los ajustes en la primera parte, el que la interacción sea fluida, el que haya un compromiso mutuo para llegar al objetivo y tenemos que conseguir unas piezas de una manera o de otra, pues la verdad que es muy importante, ¿no? La información como que vaya de una manera fácil entre los equipos, el intercambio de muestras y todo eso de una manera agradable, la verdad que facilita muchísimo. ¿Hubiera sido lo mismo, Fernando, sin el Centro Lurederra? No, definitivamente no, y además precisamente porque Lurederra es un centro tecnológico que es una referencia en el campo de los nanomateriales, ¿no?, de las nanopartículas,
y que desde luego desde que nos conocemos hemos tenido una muy buena sintonía y continuamos colaborando, y desde luego no puedo más que subrayar las palabras que acaba de mencionar Cristina, ¿no? La colaboración es muy fácil con ellos. El siguiente paso, de manera muy breve, el siguiente paso del proyecto, ¿cuál sería? Yo por un lado creo que el foco está en que una vez que hemos conseguido esas piezas, ahora la verdad que todo lo que nos gustaría es explorar lo más posible esas propiedades mejoradas que entendemos que van a tener estos nuevos materiales para poderlo ya llevar a ese siguiente punto de hacer la pieza y validarlo ya en aplicación, ¿no? Que al final lo que nos gusta a nosotros es que la ciencia llegue al mercado y se pueda utilizar en el día a día. Bueno, y yo debo apuntar, ¿no?, que hemos conseguido, yo creo, en mi humilde opinión, validar la prueba de concepto que pretendíamos demostrar, y ahora lo que tocaría sería también, por la parte de vista de su implementación a otras escalas, continuar con un escalado, pero el escalado no es sencillo, no se puede ir desde la escala de laboratorio directamente a una aplicación industrial. Entonces esto requeriría de una serie de etapas intermedias donde a escalas mayores consiguiéramos demostrar que se puede seguir haciendo esto de manera viable, tanto técnica como económicamente. Y a nosotros lo que nos gusta es conoceros cada martes y conocer los múltiples beneficios que tienen proyectos como el que hemos conocido hoy. Gracias, Cristina Salazar, Fernando Bimbela, por haber venido y a seguir trabajando. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Un placer.